Ahora sí estamos grabando. Bueno, la solución fue simplemente hacer eso, directamente. Utilizar la UART que estaba funcionando bidireccionalmente, la dejamos como estaba, y a la otra UART hemos configurado por un lado el canal de salida, y el canal de entrada también era la misma configuración, pero no es que los datos tenían que estar relacionados entre sí. ¿Sí? Podíamos utilizar la salida de la segunda UART para la aplicación que necesitamos y la entrada para otra aplicación. ¿Se entiende? Eso es, o sea, no hay una relación directa entre los datos de entrada y de salida. ¿Se entiende? Vamos a ver que en el CPI eso no es tan así. En la interfaz de RS32 se utiliza normalmente con una comunicación UART y utiliza niveles de tensión entre 3 y 15 voltios positivos para los ceros, ¿sí? Y entre menos 3 y menos 15 voltios para los 1, que serían las barras, ¿sí? Los ceros serán los espacios y los unos marcas. Siempre me olvido cuál es cuál. La velocidad máxima que podemos llegar a tener con el RS232 es hasta 20 kilobits para distancias hasta 15 metros. ¿Se acuerdan que les di un ejemplo de que se puede llegar a mayores distancias? ¿Sí? Pero idealmente esta sería la máxima distancia teórica que se puede alcanzar. Los pines importantes que tiene son SG, Signal Ground de tierra, TD y RD, que son los pines de datos, y RTS, CTS, DCR y DTR, que son los pines para el control del flujo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había 3 esquemas de conexión? Y podíamos tener el esquema común, tradicional, que es una PC, un DTE, un DCE, el esquema null modem entre dos dispositivos conectados con control de flujo, y teníamos el esquema de conexionado mínimo, donde solamente conectábamos las masa de señal, el pin TD de un terminal con el pin RX del otro, y el pin TD del segundo terminal con el RX del primero. ¿Se acuerdan de eso? Perdón, TD y RT. ¿Sí? Esa sería la conexión, el coneccionado mínimo. O sea, solamente estos 3 pines serían lo mínimo que hay que conectar para poder establecer una conexión UART. Por supuesto que en ese caso no va a haber control de flujo. Yo no tengo forma de avisarle a la otra estación que estoy por enviar datos, prepárate para recibirlos, o si tenés datos para enviarme, mandármelos o no. ¿Sí? En ese caso, hay que estar todo el tiempo preparado para recibir datos, porque uno de los dispositivos nunca puede saber cuándo el otro querrá enviarle algún dato. Y también hemos visto que se utilizaban dos tipos de conectores. Cuando utilizábamos todos los pines, utilizábamos el DB25, y cuando se redujo la cantidad de pines, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, la conexión en un modem, podíamos utilizar el conector DB9, que les mostré en algunos PC que todavía está, ¿sí? Y en las que no está, lo podemos tener seguramente en la placa madre, ¿sí? Que lo encuentran con las siglas COM, ¿sí? Ese sería el puerto de RS32 de la PC. Bien, de hecho la PC que estamos utilizando ahora, la diapositiva, hemos visto que tenía el puerto COM. Luego estudiamos la interfaz RS422, que era similar a RS232, pero ampliaba el hecho de poder ser multipuntos. Yo podía tener un maestro y varios esclavos conectados. Y además utilizaba líneas balanceadas, lo cual nos permitía mayores distancias y mayores alcances, debido a que los ruidos inducidos se podían restar al trabajar con tensiones diferenciales. ¿Sí? Los niveles de tensión, de hecho, bajaban un poco. Para el 0 teníamos 0,2 a 6 voltios, mientras que para el 1 teníamos menos 0,2 a menos 6 voltios. Y las velocidades máximas que se alcanzaban podían ser en el orden de los 100 kilobits por segundo para distancias hasta 1800 metros. Fíjense que esta es una distancia bastante larga. ¿Sí? Requiere más pines que el RS232, y para conexiones multipunto podemos tener hasta máximo 10 dispositivos, pero su salida tiene que ser tri-state. ¿Por qué tiene que ser tri-state? Levanta la impedancia y no hay un cortocircuito entre los lados. Exacto. Cuando uno de los dispositivos habla, los demás levantan las patitas. ¿Sí? Para no inducir tensiones, que uno ponga un 1, el otro ponga un 0 y se queme todo. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es... No voy a pasar sin entero. Bien. Lo que vamos a ver ahora es la norma de RS485, que es una evolución de 422. Pero se está viendo en la grabación, pero no se está viendo en la diapositiva. ¿Puede ser en el pizarrón? Pero está puesto en diapositiva.
porque como ahora ha cambiado el nombre de la pantalla. Así que capaz que está abriendo otra pantalla que no existe. Ahí, aquí en la pantalla. Bueno, dejemos de grabar. Hace más, que se vea. Esa. La chingueas. Sale. Creo que se puede otra. Bien. ¿Qué pasó? Cambió cómo se conecta ahí. Sí, ya estábamos conectando. Pero ahora cambió el ¿El nombre. perrito? Ah, sí, de hecho eso es el nombre. ¿Qué hay? Pero sí, no me gusta cómo queda. Creo que cambió la base. Después que se cargue. Sí, como ahí. Para Valentín y que se cargue. Ok. Gracias. Bueno, entonces, como he hecho, va a quedar documentado para la posteridad. La norma RS 485 nos define nuevamente una conexión multipunto mediante un bus compartido similar a lo que hace 422, que utiliza líneas balanceadas y de nuevo el mismo protocolo asincrónico que utilizaba el RS 222. ¿Sí? O sea, también trabaja sobre una UAP, ¿sí? Sobre un protocolo UAP. Permite comunicaciones simplex, o sea, yo tengo un solo master que se comunica con varios esclavos, y también half duplex, ¿sí? Tengan en cuenta que es half duplex, no es full duplex, por lo tanto, o habla el master o habla el slave, ¿sí? No pueden hablar al mismo tiempo, por lo tanto, nuevamente van a requerir salidas triespectros. ¿Ahora sí? Bien. Componente de la comunicación. Tenemos el generador, ¿sí? Tenemos dos dispositivos y también podemos tener un receptor aquí que va a recibir lo mismo, o sea, yo puedo comunicarme con cualquiera de ellos mediante un direccionamiento, ¿sí? Es muy parecido a lo que teníamos en la norma 422 y la norma en sí nos va a definir todas las características eléctricas, tanto del circuito generador como del circuito receptor. Fíjense que yo puedo tener acá un dispositivo que es tanto generador como receptor, ¿sí? Este podría ser un maestro. Puedo tener también otro dispositivo que sea generador como receptor, y aquel es el maestro, este debería ser el esclavo. Y puedo tener dispositivos que solamente son receptores, ¿sí? Por ejemplo, dispositivos para configurar. Yo, si tengo sensores, sí necesitaría que sean tanto generador como receptor para que reciban la instrucción y me devuelvan el dato, pero podría tener dispositivos que son solamente actuadores, ¿sí? Que solamente necesitan ser configurados. Yo le mando el detalle, por ejemplo, un motor, le digo, funciona a tal velocidad, el motor no necesita devolverme ningún feedback a mí, sino simplemente asume la orden y ejecuta, ¿sí? Características generales de 485. Tenemos que la salida de los generadores pueden adoptar un tercer estado, igual que en 422, permite que una línea balanceada sea usada como un bus que puede operar en modo multipunto, ¿sí? Y las características eléctricas de 485 permiten comunicaciones de datos que resultan aún más confiables que con 422. Los niveles de tensión que utiliza 485 nos permiten tener mayor confiabilidad que en 422. Un receptor cambia de estado con una tensión diferencial en sus entradas comprendida entre más o menos 200 milivoltios y más o menos 6 voltios, ¿sí? Permite que un mismo par de cables se comuniquen múltiples equipos, pudiendo en este caso correr hasta 32. ¿Se acuerdan cuando podíamos en 422? 10. ¿Sí? En 425 tenemos mayor cantidad de dispositivos para compartir el bus. Solo podemos tener un generador activo por vez, ¿sí? Eso es lo mismo que en 422, no pueden hablar dos en simultáneo porque están compartiendo el bus justamente.
y la impedancia mínima que presenta el receptor es de 12 kilo, ¿sí? Fíjense que esa diferencia de la impedancia es lo que justamente nos permite tener mayores cantidades de dispositivos para conectar en el bus, ¿sí? Cuando nosotros conectamos los dispositivos en el bus, básicamente son resistencias que se ponen en paralelo, ¿sí? Entonces, la resistencia que tiene que presentar cada dispositivo afecta directamente a la cantidad de dispositivos que se pueden conectar al bus, ¿sí? Bien, la resistencia de terminación, lo mismo que hemos hablado en 4.22, en varias ocasiones es necesario colocar la resistencia de terminación en los extremos del cable, ¿sí? Y seguimos utilizando también pares trenzados. ¿Para qué? Para poder utilizar tensión diferencial, utilizamos líneas balanceadas que nos permitan minimizar los efectos de los ruidos, ¿sí? Para poder trabajar con menores tensiones y a mayores distancias. El RS485 también es una norma que se usa mucho en la industria, ¿sí? A día de hoy todavía, así como 422, se utiliza mucho en la industria. Y diría que más, incluso, dado que pueden conectarse mayor cantidad de dispositivos a 485, ¿sí? Si yo tengo muchos dispositivos para comandar, con 485 armo un solo bus. En cambio, si tengo, por decir algo, 22 dispositivos, en 422 voy a tener que armar 3 buses separados, ¿sí? En este, con un solo bus, interconecto todo. Tenemos, por un lado tenemos la línea, ¿sí? El par trenzado, y por el otro tenemos los conductores que salen hacia los receptores. Estos conductores que tenemos acá, por lo general, no son trenzados, pero tienen que ser lo más cortos posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo cables muy largos, ya no voy a respetar la impedancia de entrada que tenía el dispositivo, ¿sí? Voy a tener una diferencia debido a la impedancia que presentan estos cables, y si son trenzados, también voy a interferir con la adaptación de impedancia, ¿sí? Entonces, lo mejor cuando armamos una línea con con el protocolo 485 es que estos cables sean lo más cortos posibles, ¿sí? Y no sé si se acuerdan de fundamento, lo que era la impedancia característica, ¿sí? ¿Se acuerdan de la impedancia característica de fundamento de telecomunicaciones? Era la impedancia que yo veo cuando veo la línea para allá, ¿sí? Si yo conectara, por así decirlo, un nómetro, ¿sí? A la entrada de la línea que está conectada y tiene todos los dispositivos, la idea es que la línea tenga una impedancia característica, ¿sí? Y yo, en cualquier punto de esa línea, si la línea está bien balanceada, bien adaptada a las impedancias, puedo medir la misma impedancia característica, ¿sí? Independientemente de la distancia. Normalmente, la resistencia de terminación tiene que tener también esa impedancia característica, justamente, ¿sí? En el caso que tengamos dos dispositivos que sean tanto transmisor como receptor, ambos son transceiver, tenemos la línea que comparten, el par trenzado, las resistencias de terminación, y fíjense que tenemos la salida de datos del dispositivo, ¿sí? Y la entrada de datos de aquel dispositivo, mientras que este tiene su salida de datos y su entrada de datos conectada de esta manera. Si estamos hablando de que es el mismo dispositivo el que se conecta a la línea y el que recibe datos también, o sea, ambos dispositivos son receptor y transmisor, estos cables serían relativamente bastante cortos, dado que están en el mismo dispositivo, ¿sí? En el caso de los actuadores, es que hay que tener el cuidado justamente de que esos cables no sean muy largos, ¿sí? De que esos conductores no sean bastante largos para no modificar la impedancia característica de la línea. En el caso que tengamos varios transceptores, ¿sí? Nuevamente hay que tener cuidado que cuando se alejen del bus, todos estos cables sean lo más cortos posible, ¿sí? No solamente en el caso que sean solo receptores, dispositivos de solamente escucha, sino que cuando son varios transceptores, todos tienen que tener cuidado de acercarse lo más posible al bus. Normalmente no es fácil acercar un dispositivo al bus, pero sí puedo llevar el bus para que pase relativamente cerca de los dispositivos, ¿sí? Dado que tenemos distancias bastante largas, agregarle un par de metros al bus para que vaya hasta el dispositivo y vuelva, ¿sí? No es una complicación, ¿se entiende? Terminación de línea. ¿Cuándo tenemos que utilizar esa resistencia de terminación?
va a depender, por un lado, de la velocidad y por el otro, la longitud de cable que estemos utilizando. Cuando el bus se vuelve muy largo, normalmente es necesario tener la resistencia de terminación. Si el retardo de propagación de la línea es mucho menor que el ancho del bit, ¿sí?, los terminadores no son necesarios. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio del RS232 que los pulsos se deformaban, se convertían en cargas y descargas capacitivas? ¿Sí? Vimos que para evitar eso le poníamos un comparador. Pero al poner el comparador, es como que los bits se corrían un poco y teníamos un retardo. ¿Se acuerdan? Bueno, en el caso de que el retardo ese que induce la línea sea mucho menor al ancho de un bit, los terminadores no son necesarios, ¿sí? Ahora, si el retardo es, qué sé yo, por decir algo, medio bit, es necesario poner los terminadores para disminuir ese retardo, ¿sí? Esta regla supone que las reflexiones que se ven en el final de la línea se atenuarán hasta perderse en trayectos de ida y vuelta. Suelen suponerse 3 ciclos. En la línea de transmisión, mucho antes del centro del bit transmitido, que es el momento en que la UART del receptor hace la lectura. ¿Se entiende? No se olviden que la UART hace la lectura siempre en el centro del bit, ¿sí? Entonces, yo no puedo permitir retardos muy grandes porque si no, voy a estar leyendo justamente el bit anterior, ¿sí? Esto también hace que en este punto la tolerancia entre la diferencia de tiempo entre el transmisor y el receptor sean mínimas, ¿sí? Si yo ya tengo una diferencia de velocidad entre el transmisor y el receptor que hace que el último bit de una trama se lea un poco corrido y además los bits tienen un retardo, yo puedo llegar a tener problemas de encuadre. ¿Se acuerdan del error de encuadre? ¿Sí? Bien. Estos son algunos ejemplos para las 3 normas para ir comparándolas, ¿sí? El RS232 tenía un cableado punto a punto, mientras que el RS422 permitía punto a punto y multipunto, mientras que el RS425 solamente permite cableados multipunto, ¿sí? Y ¿se acuerdan del ejemplo que veíamos recién de los 2 transceivers? Ambos tenían que sí o sí compartir un bus, ¿sí? Entonces, el RS425 nos permite solamente conexiones multipunto. El número de dispositivos para el RS232 es un emisor y un receptor, porque es justamente punto a punto. En el RS422 podemos tener un emisor y hasta 10 receptores, ¿sí? Mientras que en el RS485 podemos tener 32 emisores y 32 receptores, ¿sí? Como verán, las normas estas fueron evolucionando. Primero se hizo el RS32, a base de esta se hizo 422, mejorándole varias características, y luego el RS485. El modo de comunicación es duplex completo para el RS32, duplex completo o semiduplex para el RS422 y semiduplex para el RS485. Longitud máxima. Para el RS32 teníamos 15 metros, 19,2 kilobits por segundo. Para las otras normas tenemos 1200 metros, 100 kilobits por segundo, ¿sí? Y las velocidades máximas también son mucho más altas para estas normas, ¿sí?, a cortas distancias que para el RS232. Teníamos los diferentes tipos de señal, referidas a masa y balanceadas, los diferentes niveles de tensión, ¿sí?, para la marca y para el espacio, respectivamente para el RS232, 422 y 465. Los niveles de entrada mínimo que tiene que tener, ¿se acuerdan de la sección, la zona esa de incertidumbre? ¿Sí? En la cual no recibe ningún bit. Bueno, fíjense que en estas disminuyó mucho más la zona de incertidumbre que respecto a 32. Las corrientes de salida que pueden soportar, que tienen que soportar los dispositivos, ¿sí?, 500 mA, 150 mA y 250 mA. Las impedancias de salida del generador y las impedancias de entrada para los receptores, ¿sí? Y ya para ir finalizando, tenemos unos ejemplitos de las velocidades y de las distancias que soportan cada una de las normas, ¿sí? Para 232 tenemos este ejemplo, ¿sí?, donde la velocidad en función de la distancia sería prácticamente la misma, ¿sí? Mayor distancia no afecta porque la velocidad no supera 19,200 teóricamente. Para 423, que es otra norma que no la hemos dicho, pero es muy parecida a 422, tenemos este alcance que ya depende
de la velocidad o esta velocidad que ya depende de la distancia. A medida que yo voy aumentando la distancia, la velocidad máxima disminuye. Y para 422 o 485 tenemos esta curva, ¿sí? Fíjense que para velocidades de 10 megabits por segundo, yo puedo llegar hasta distancia de 50 pies, ¿no? ¿Sí? Una distancia de hasta 15 metros, yo puedo transmitir hasta 10 megabits por segundo, tranquilamente, ¿sí? Ahora, si tenemos una distancia mayor, hasta 4000 pies, que serían aproximadamente unos 1200 metros, yo puedo tener velocidades de hasta 100 kilobits por segundo. O sea, aún para esta distancia de más de 1 kilómetro, yo puedo transmitir a una velocidad 10 veces superior a lo que transmite 232. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo adaptamos los niveles eléctricos? Nosotros hemos dicho que un microcontrolador, cualquier sistema de video que tengamos, suele tener las UART para que yo las configure. ¿Sí? Hemos visto cómo se configuraba en la CIA y pueda tanto transmitir como recibir datos. Ahora, ¿cómo adaptamos los niveles de tensión? Porque por ejemplo, por decir algo, la CIA me entrega en sus pines 0 voltios para el 0, 3,3 voltios para el 1. Eso no es compatible con ninguna norma. ¿Cómo hacemos para adaptar los niveles de tensión a 232, 422, 465? Bueno, normalmente nuestro micro trabaja en estas tensiones y utilizando diferentes circuitos integrados podemos hacer las conversiones para estos niveles de tensión. Este es el caso que yo le había mencionado del MAX 232, ¿se acuerdan? Ese integradito nos permite convertir niveles TTL, que serían 0,5 voltios o 0,3,3, en niveles RS232, ¿sí? Directamente, es simplemente poner un integrado que tiene sus pines de entrada y salida y convierte, digamos, una interfaz UART en una interfaz RS232. Originalmente se utilizaban dos circuitos, uno que convertía TTL RS232 y otro que convertía RS232 a TTL. Entonces yo, para tener una UART que se comunique por RS232, tiene que tener dos integrados en cada extremo, ¿sí? Lo que se utiliza ahora es el MAX 232, que dispone de dos líneas de salida y dos de retorno. Por lo tanto, digamos que un MAX 232 sería lo mismo que utilizar dos 1489 y dos 1488 en simultáneo, ¿sí? Yo con un solo MAX 232 en cada extremo, o sea, con dos MAX 232, podría tener dos canales bidireccionales RS232, ¿sí? Se puede tener dos TX y dos RX en cada dispositivo. Dispone de dos líneas de driver y genera las tensiones de más o menos 12 voltios con 4 capacitores a partir de una alimentación de 5 voltios. Eso es bastante interesante. ¿Por qué? A partir de multiplicadores de tensión internamente, genera las tensiones estas de más o menos voltios sin requerir que yo lo alimente con una tensión partida o con una fuente de alimentación de mucha tensión, ¿sí? Simplemente con 5 voltios que ya tengo yo en mi placa, alimento el MAX 232 e internamente él me genera los niveles de tensión estos para comunicarse. Algunos incluso se alimentan con 3,3, ¿sí? Y pueden elevar la tensión. Maxim dispone de una familia de conversores, ¿sí? Convertidores. Creo que debería decir conversores. De nivel con varias alternativas. Por un lado, el MAX 3232, que opera de los 3 voltios, ¿sí? Este es el que les decía. La diferencia es MAX 232, MAX 3232 nos permite trabajar con 3,2 voltios. Y el MAX 238, que tiene 4 líneas de driver y 4 de recepción. O sea, con este puedo implementar 4 watts utilizando un solo integrador, ¿sí? Y el MAX 239 tiene 3 drivers y 3 drivers de salida y 5 de entrada, ¿sí? Puede ser útil para algunas aplicaciones en las que yo requiero más canales de retorno que de salida. También tiene disponibles dispositivos para normas 422 y 485. Los integrados MAX 488 y MAX 490 son un line driver y un line receiver sin capacidad de tercer estado, ¿sí? Mientras que los MAX 489 ya tienen capacidad de tercer estado, lo que le permite operar en 422 y en el RS 485. Si no me equivoco, también había un MAX 485 justamente, pero no lo veo acá. El MAX 487 es un transceiver que
con la capacidad de 3 estados, pensado especialmente para RC485. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, básicamente, tenemos integrados disponibles para realizar las diferentes conversiones, que no requieren, digamos, de ninguna manipulación del usuario, simplemente conectarlo adecuadamente y convierten los niveles de tensión. Ahora, todo lo que hace el protocolo en cuanto a maestro, esclavo, control de flujo y todo eso, no lo hacen estos integrados. Estos integrados solamente convierten niveles de tensión. Ahora, si yo necesito utilizar las líneas CTS y RTS, eso lo tengo que hacer desde el lado de la UART del micro, ¿sí? Eso ya es parte del canal de comunicación, no de la interfaz eléctrica, que es lo que hace. De hecho, ¿por qué el MAC 232 tiene dos canales? Dos lines, line driver y dos line receiver. Justamente para poder hacer TX, RX, CTS y RTS. ¿Sí? Puedo transmitir las 4 líneas haciendo una configuración null modem con un solo integrado. ¿Sí? Para eso es que el MAX 232 viene con 2 líneas. Y el MAX, no recuerdo cuál era, el 238, me permitiría hacer una configuración completa entre una PC y un modem que está a larga distancia. ¿Sí? Al tener 4 líneas de ida y 4 de retorno, yo puedo conectar, hacer la configuración tradicional de UART, ¿sí? Utilizando ese integrado. ¿Se entiende? Resumen. Vimos las diferentes interfaces, son las abuelas de las interfaces actuales que aún se siguen usando. Van bajando la tensión utilizada, ¿sí? A medida que han ido creciendo de 232 a 422 y a 485, fueron disminuyendo la tensión y aumentando la distancia y velocidades máximas alcanzadas. Aumentan la capacidad de dispositivos también. 232 soportaba un dispositivo, era punto a punto, 422 soporta 10 y 485 ya soporta 32 dispositivos. 422 y 485 son aptas para ambientes industriales donde hay mucho ruido, gracias a que utilizan líneas balanceadas, y es muy común el uso de integrados para hacer la adaptación de interfaces eléctricas. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿Se entendió? Bueno, les doy 5 minutitos a ver si arrancamos con SPI. ¿Sí? Tengo que recuperar la clase del lunes. Bueno, la siguiente interfaz que vamos a estudiar es SPI, ¿sí? Es otro tipo de interfaz serial, ¿sí? Pero que tiene un funcionamiento bastante distinto a lo que hemos visto hasta ahora con la UART o con la diferente norma de RS-232, 422 y 425. ¿Qué me está pasando? Si volvemos al esquema de las diferentes interfaces que vamos a estudiar, ya vimos las interfaces seriales, UART y USART, sincrónica y asincrónica, vimos las diferentes variantes de RS-232 y ahora vamos a ver puntualmente SPI. ¿Sí? SPI es una interfaz, el tema que vamos a ver en resumen son las características generales para SPI, los tipos de conexiones que tiene, el protocolo de comunicación que implementa, cómo es la configuración del reloj. Dado que estamos hablando del reloj, seguramente están ustedes spoileando que esta interfaz es sincrónica, ¿sí? No se adelante. Vamos a ver los diferentes modos de operación que tiene y algunos de los registros de configuración necesarios para poder justamente poner en funcionamiento una interfaz SPI. Características generales, el nombre sale de las siglas de Serial Peripheral Interface, que sería una interfaz serie periférica. Normalmente está destinada para utilizar en sistemas embebidos, ¿sí? Si quieren un ejemplo claro de dónde se utiliza SPI, las tarjetas SD. ¿Sí? Las tarjetas SD utilizan SPI para leer y para escribir y leer los datos, ¿sí? Creo que hasta la norma 4 soportaba un SPI común. De la de norma 10, la clase 10 ya quiero decir, utilizan varios canales de SPI para poder alcanzar mayores velocidades. Normalmente se utiliza para comunicaciones de muy corta distancia, a diferencia de las normas RS, estas son para corta distancia. Por lo general, dos dispositivos que están en la misma placa, ¿sí? Por eso justamente para leer una tarjeta SD, para manejar un sistema de control de clock, de reloj de tiempo real,
para leer un sensor, ¿sí? La mayoría de los sensores acelerómetros giróscopos que utilizan los celulares hoy en día se comunican con el micro principal mediante SPI, ¿sí? Son para muy corta distancia, dado que pueden alcanzar velocidades bastante altas y no tienen ningún protocolo para inmunizar del ruido. Típicamente se utilizan entre un microcontrolador y los sensores o actuadores que están conectados a él. Memorias SD, display LCD, también se utilizan con SPI, conversores analógico-digital o digital-analógico, etc. ¿Sí? Las transmisiones son sincrónicas y son full duplex, ¿sí? O sea que yo puedo enviar y recibir datos al mismo tiempo, y las conexiones son del tipo maestro-esclavo. No necesariamente fijos, pero sí un máster para cada transacción. O sea, pueden ir conmutando quién es el máster en cada transacción. Dice. Bien. Normalmente en las características no se define una velocidad máxima de transmisión, ¿sí? La velocidad máxima va a estar dada por las características del sistema, por la velocidad del clock de los sistemas embebidos y también por la distancia en la que estén conectados. Está limitada por el cableado y por los dispositivos y no define un tamaño de transmisión, por lo que es muy flexible. O sea, yo puedo transmitir una trama de 8 bits, de 10 bits, de 16 bits. Incluso puedo transmitir esta trama de 32 bits utilizando SPI. ¿Por qué puedo transmitir tramas tan largas? ¿Por qué en UART no puedo hacer eso? ¿A qué se le ocurre? ¿Cómo? Exacto, por el sincronismo. En UART no se olviden que el sincronismo se realiza al principio de la trama. Si yo transmito una trama muy larga, es difícil mantener el sincronismo durante todos esos bits, porque yo no tengo un elemento de sincronismo. En este caso, como la comunicación es sincrónica y hay una señal de clock que va a comandar el dispositivo maestro, yo puedo transmitir varios bits sin perder ese sincronismo. ¿Se entiende? La implementación es bastante simple. Los esclavos no necesitan osciladores, porque el maestro es el que le va a dar la señal de clock, y no necesitan direccionamiento ni arbitraje de bus. Ya vamos a ver cómo se conexionan, pero a diferencia de 422 y 485, donde yo tenía que enviar la dirección para que el dispositivo sepa quién estoy hablando, en este caso no es necesario. Hay un método de direccionamiento por hardware, digamos, ¿sí? No provee control de flujo ni detección de errores, ¿sí? Sobre todo, lo que sí podríamos decir que podría llegar a ser problemático es detección de errores. Control de flujo no hay porque el maestro dictamina todo el tiempo la comunicación, ¿sí? El dispositivo maestro está todo el tiempo comandando la comunicación, entonces no necesitan control de flujo. Este sería el conexionado básico, donde nosotros tenemos la línea MOSI, Master Output Slave Input, ¿sí? O sea, la línea de salida del maestro y entrada del esclavo, que se comunica de nuevo con la línea MOSI de este, y la línea MISO, que sería Master Input, entrada del maestro, salida del esclavo, ¿sí? Luego tenemos la línea Serial Clock, que es la señal de clock. Fíjense, el sentido de la línea Serial Clock va del maestro hacia el esclavo, y la línea Slave Select o Chip Select, que normalmente es una línea de habilitación para el dispositivo esclavo, ¿sí? Mediante esta línea, que normalmente es activa baja, o sea, en una salida negada, ¿sí? Cuando está 1, el dispositivo se encuentra apagado. Cuando lo pongo a 0, es para que este dispositivo empiece a escuchar, ¿sí? Mediante esta línea, yo le aviso al dispositivo que estoy por enviar un dato o necesito recibir un dato, ¿sí? Consta de 4 pines, SSL, que es la señal de reloj, Chip Select, normalmente se activa por nivel bajo, el Main Out Slave In, yo pensé que era Master, para enviar datos del maestro al esclavo, y Main In Slave Out, que es para recibir datos del esclavo. Otro conexionado. Así como tenemos esto, en el caso que tenga dos dispositivos punto a punto, cuando yo quiero conectar varios dispositivos esclavos, paso a este esquema. Las líneas MOSI se comparten, dado que el main output es el mismo para todos los dispositivos, y las líneas MISO también se comparten entre todos los dispositivos, ¿sí? El clock también se va a compartir, el maestro le va a dictaminar el clock a todos los dispositivos esclavos, y fíjense qué pasa con los chip select. El dispositivo maestro tiene que tener un chip select para cada dispositivo. Esto es lo que yo les decía, que había un direccionamiento por carga, ¿sí? Si el maestro pone a 0 esta pata, este dispositivo escucha y responde. Estos se apagan, ¿sí? O no escuchan, digamos, apagan su periférico, ¿sí? Estos dispositivos no van a hacer nada
al tener esta entrada a nivel alto, ¿sí? Eso es lo que me refiero con enriquecimiento por hardware. Mediante los pines estos, yo le aviso a cada dispositivo si estoy hablando con él o no, ¿sí? Ahora, si yo pongo a cero dos patas, dos dispositivos van a colisionar sus salidas, sus patas MISO, y sí podría tener problemas. Entonces ya ahí es cuestión del usuario de configurar adecuadamente, de desarrollar el software adecuadamente para que yo no tenga este problema, ¿sí? Siempre tengo que habilitar de a uno los dispositivos esclavos. Si el máster posee más salidas chip select, podría conectar varios esclavos más en paralelo, ¿sí? Pero hay una limitación, que es que necesito más patas, ¿sí? Cuanto más dispositivos tenga esclavos, más patas voy a necesitar. Para este tipo de conexión se debe tener en cuenta que, como los dispositivos comparten las patas MISO, ¿sí? Deben tener el tri-state, o sea, los pines esos deben ser de tri-state. Inicialmente, todas las señales chip select deben estar inactivas. Cuando se configura el puerto, cuando se hace la configuración del módulo SPI, todos los dispositivos deben estar apagados y se las inicializa al principio de la configuración, ¿sí? O podemos utilizar resistencia de pull-ups para evitar este problema. Otro método para conectar varios dispositivos sería utilizar lo que se conoce como DC Chain, ¿sí? Antes de explicar el DC Chain, hacer un par de diapositivas de cómo volver al DC Chain, porque si una vez que entiendan cómo es la comunicación, va a ser más fácil entender esta topología. Fíjense que la diferencia acá es que la slave select es uno solo, pero la salida de cada uno de ellos va a la entrada del siguiente, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, no sé si lo puedo explicar. ¿Cuál sería la diferencia? En este caso, si yo le mando un dato a este dispositivo, su respuesta en realidad la va a recibir este. Ahora, la respuesta de este va a recibirla a este, y este me va a dar la última respuesta a este dispositivo. ¿Cuál es la diferencia? En SPI, dado que el dato se envía y se recibe en simultáneo, yo no puedo hacer una pregunta y recibir la respuesta en simultáneo. ¿Por qué? ¿Qué opinan? Yo a un sensor le pido la temperatura. Entonces yo mando el comando que se llama FF para pedir temperatura. Envío la cadena FF. Lo que ingresó por SPI es la temperatura. ¿Ah? Lo que ingresa hacia el sensor. Yo hago una comunicación SPI. No, vamos al diagrama. Por eso pensaba que era mejor ver el diagrama. La comunicación se inicia cuando el maestro activa la señal del reloj. O sea, cuando el maestro activa el reloj, inicia la comunicación. Anteriormente tenemos que haber seleccionado un esclavo activando la señal de chip select. O sea que lo primero que se hace es activar el esclavo y luego se envían los datos. A partir de allí se transmite un bit en cada ciclo del reloj en ambas direcciones. O sea, mientras yo mando el bit 1, recibo el 15, el 1. Mando el bit 2, recibo el 2. Mando el bit 3, recibo el 3. ¿Sí? Se va recibiendo y enviando en simultáneo cada bit. La cantidad de bits a transmitir es un parámetro de la configuración, la frecuencia del reloj es otro de los parámetros que podemos configurar, y los datos se mantienen temporalmente en buffers, de donde yo tengo que ir a leerlos. Lo mismo que sucedía con la UART de los micros, ¿sí? Al terminar, el maestro deja de transmitir el reloj y desactiva el chip select. Y tenemos, ¿puede llegar? El diagrama temporal. Vamos acá para que podamos volver después. Este sería el diagrama temporal de una comunicación SPI. El maestro activa el chip select y va a empezar a enviar la señal del reloj, ¿sí? Cualquiera de estas dos, utilizamos la de arriba, ya vamos a ver la diferencia entre cada una, utilizamos esta señal. Luego de haber abierto el chip select, inicia las señales del reloj y por cada clock que envíe, se manda un dato y se recibe un dato, ¿sí? Se envía un bit y se recibe un bit. ¿Se entiende? Sí. Vamos de nuevo a la pregunta. Yo tengo un sensor, acabo de despertar y de inicializar mi sensor. Le digo, che, dame la temperatura, le mando el dato, FF. Lo que me ingresó, ¿es el valor de temperatura? No. ¿Por qué? Tiene que llegar a la estación. Exacto, causalidad. ¿Cómo puede saber él que yo le estaba preguntando la temperatura si todavía no le terminó de llegar el dato? ¿Sí? Entonces, algo común de SPI es, primero yo pregunto, mando la instrucción, ¿sí? Mando la consulta y luego mando un dato dummy para que me devuelva el valor, ¿sí? Entonces yo hago dos transmisiones para poder completar
una consulta. ¿Sí? La otra opción es, te pregunto la temperatura, te vuelvo a preguntar la temperatura y me devuelve el valor. Te vuelvo a preguntar la temperatura y me devuelve el valor. O sea, me está dando la respuesta del comando anterior todo el tiempo. ¿Sí? Es una forma más eficiente, pero siempre va a haber un delay. Entonces yo tengo que pedirle 4 parámetros, por decir algo, le pido, le pregunto la temperatura, le pregunto la presión y me responde la temperatura, le pregunto la humedad y me responde la presión, le pregunto la luminosidad y me devuelve la presión, y después le mando un dummy para que me devuelva la luminosidad. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, por principio de causalidad, no puedo recibir el dato que estoy consultando de inmediato. Yo primero pregunto, cuando el dispositivo reconoce la instrucción, me genera la respuesta y no me la puede enviar, porque SPI es comandado por el maestro. Entonces el maestro luego va a tener que mandar un dato dummy para que pueda ir llegando la respuesta. ¿Se entiende? El esclavo aquí no habla como quiere. El esclavo solamente habla mientras el máster está hablando también. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Bueno, ahora sí, volvamos a lo que era DC Chain. En DC Chain, yo podría mandar la consulta al dispositivo 3. Este la va a reenviar para acá cuando le mande la consulta al dispositivo 2. Este le va a reenviar para acá cuando le mande la consulta al dispositivo 1. Y luego me van a ir llegando al fin las 3 respuestas con 3 dummies. ¿Se entiende? Este dispositivo, nos paremos acá. Este manda la consulta al dispositivo 3. Sí. Este, durante esa transmisión, tiene que transmitir algo. Sí o sí. Así son dummy. Bueno, mientras me llega la consulta al dispositivo 3, este va a transmitir un dummy acá y este un dummy acá. Cuando me llega la consulta al dispositivo 2, este entiende el mensaje de decir, este mensaje no es para vos, es para el otro, y se lo envía para este. Y a este me manda un dummy para acá. Cuando le mando la consulta al dispositivo 1, este dispositivo le manda la consulta al dispositivo 2 y este le manda la consulta al dispositivo 3. Y ahí ya llegaron las 3 consultas. Este mandará un dummy para acá para poder recibir el dato de este. Luego mandará, y este le mandará su dato a este. Y este, el dispositivo 1 al dispositivo 2. ¿Sí? En una siguiente instrucción, este mandará un dato dummy. ¿Saben lo que es un dummy, verdad? Sí, Basura. Dummy, ¿nunca han visto los libros C for Dummies? ¿Sí? Bueno, a eso me refiero con dummy. Un dato irrelevante, ¿sí? Un 00, un FF. Un dato que no sea un dato válido para estos dispositivos. ¿Sí? Sí. Entonces, mando el segundo dato dummy. Este le enviará el dummy a este y este le enviará la respuesta de él a este, y en el tercer dummy la respuesta finalmente llegará a este dispositivo. ¿Sí? Por supuesto que estamos usando sensores, tienen que ser sensores que acepten la configuración DC Chain. Si nosotros estamos haciendo esto con varios microcontroladores, bueno, ya sabemos cómo va a funcionar DC Chain y lo configuramos para que esto se funcione adecuadamente. ¿Sí? Por supuesto que voy a tener que hacer muchas más comunicaciones para poder leer los 3, pero me ahorro muchas patitas. ¿Sí? Si el recurso del que yo estoy escaso en la cantidad de pines que tiene mi dispositivo maestro, esta es una opción bastante viable. ¿Sí? Ahora, ¿por qué quería llegar a la parte de precisión para que se entienda mejor esto? Tengo que dar vueltas a diapositivas. ¿Estamos? Sí. ¿Se entiende? Bien. Esta ya la pasamos, hemos quedado en esto. El maestro no solamente determina la velocidad del reloj, la frecuencia del reloj, sino que también tiene que configurar otros 2 parámetros. La polaridad y la fase del reloj. ¿Sí? ¿Por qué? El reloj tiene una polaridad, lo que me dice cuál es el estado de reposo del reloj. El reloj, cuando yo lo estoy transmitiendo, está en reposo y puede estar a nivel alto o a nivel bajo. ¿Sí? El reloj puede ser que cuando no esté transmitiendo está a nivel bajo y cuando inicia la comunicación se pone a 1 y a 0, a 1 y a 0, a 1 y a 0 y termina nuevamente en un estado bajo. O puede ser al revés, el reloj puede iniciar en un estado alto cuando está en reposo y luego ponerse en estado bajo, alto, alternadamente y terminar la comunicación nuevamente en su estado de reposo a nivel alto. ¿Sí? Entonces, esto me define 2 casos de polaridad para la señal del reloj. 0
nivel bajo de tensión cuando no se transmite, o sea, en reposo, o 1, nivel alto de tensión cuando no se transmite, o sea, cuando está en reposo. ¿Sí? Si vamos acá, de forma, por favor, podemos ver los dos casos de polaridad. El clock polarity en 0 y el clock polarity en 1. ¿Sí? En este caso, el estado de reposo es el 0, e inicia con un 1 y termina nuevamente en un 0. Mientras que en este caso, con el clock polarity en 1, inicia en un 1, alterna los bits y termina en 1. ¿Sí? Consejo: cuando vayan a utilizar un puerto CPI, lean muy, pero muy bien las hojas de datos. Porque incluso el mismo fabricante, para diferentes micros, en diferentes familias, puede utilizar diferentes lógicas para la definición de las polaridades y de el CKE, que es el otro bit que vamos a ver ahora. ¿Sí? De la fase, de la polaridad y de la fase. Tienen que leerlo muy bien para poder configurar adecuadamente los dos SPIs y comunicar. Me pasó de que en un dispositivo, primero vemos fase y después le cuento la regla, porque era justamente con fase el problema. La fase me representa cuándo se deben considerar los bits de datos. O sea, básicamente, cuándo es el momento de leerlo al bit. Si la fase vale 0, el primer bit inicia inmediatamente cuando se activa el chip select. ¿Sí? Se muestrea cuando el clock sale del reposo. ¿Sí? Ahí se muestra el bit. Mientras que si es 1, el primer bit inicia al primer flanco luego de activar el chip select. O sea, si es 0, el bit ya está puesto en la pata antes del primer flanco del clock. Ahora, si es 1, el primer bit se inicia cuando se detecta el primer flanco del clock. ¿Se entiende? Veamos esto. Si la fase vale 0, el primer bit ya está puesto acá antes de poner el primer flanco. Entonces el bit se lee en el primer flanco. O sea, cuando el clock pasa de 0, supongamos que la polaridad es esta, cuando pasa de 0 a 1. ¿Sí? Podemos decir que en este caso, con fase igual a 0, el bit se lee en el flanco ascendente. ¿Sí? Si la fase vale 1, en este caso, lo leemos en el segundo flanco del clock. Perdón, este es el MISO. Si el bit... Eso está bien. Sí. No, sí está bien. Perdón, es MISO o MOSI. Si el bit está a 1, si la fase está a 1, lo tenemos que leer en el segundo flanco, porque el bit se pone en el primer flanco del reloj. ¿Sí? ¿Estamos? Yes. Buenas. ¿Se entiende? Bien. ¿A qué me refería con que depende del fabricante? Me pasó con dos micros de mi fabricante, que uno definía el C-fase, lo llamaba CKE en su caso, Clock Edge, lo definía como se tiene que leer en el flanco ascendente o se tiene que leer en el flanco descendente. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizaba uno o el otro, el significado de esto cambiaba. Porque este tiene el flanco ascendente para iniciar y este tiene el flanco ascendente para retornar al estado de reposo. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que digo? Sí. El otro micro en su hoja de datos decía específicamente: el bit se tiene que leer cuando pasa de reposo a estado activo, o el bit se tiene que leer cuando pasa de activo a reposo. En ese caso, el CKE era absoluto. No importaba la polaridad. ¿Sí? Entonces me pasó con dos micros que no los podía hacer hablar entre ellos y les ponía los dos la configuración 1-1. Polaridad en 1, tendencia en 1. Es un fabricante. ¿Quién esperaría que no funcione? Bueno, resulta que a uno le tuvo que poner 1-1 y al otro 1-0. Funcionó de maravilla. ¿Sí? Consejo: son 4 modos. Tampoco son 753 modos. Probamos en uno, anda, no. Probamos en otro, anda, no. Probamos en otro, anda, no. En el peor de los casos, la cuarta va a funcionar. ¿Sí? Pero es bastante complicado lograr, no sé por qué, o a mí se me complica, pero me costó horrores hacerlos funcionar a los SPI al principio. Ya después, bueno,
ya tenía un poco más de práctica. Pero las primeras veces era bastante complicado elegir adecuadamente el modo del clock. ¿Sí? Y la verdad lo terminé haciendo funcionar probando. Tenía que leer un sensor la primera vez, me acuerdo. Y terminé probando con 4 modos porque probé 6 veces con el mismo modo porque yo entendía que era ese y no da. Bueno, estaba entendiendo mal definitivamente. ¿Sí? Hasta que bueno, dije, bueno, empezamos a probar con los otros y ninguno funcionó. Pero lean muy bien la hoja de datos porque, les repito, la definición de qué implica el CKP y el CKE, algunos fabricantes la cambian. ¿Sí? Modo de operación. La combinación entre las combinaciones de polaridad y fase permite definir 4 modos, lo que les acabo de decir. Tenemos el modo 0, el modo 1, el modo 2 y el modo 3, que sería la combinación en binario de la polaridad y de la fase. ¿Sí? Nuevamente no tenemos muchos modos, así que yo les recomiendo prueba. ¿Sí? El maestro puede enviar datos en modo y recibirlos en un modo diferente de manera simultánea. Sería un poco raro hacerlo, pero se puede hacer. ¿Sí? O sea, yo podría utilizar un modo para enviar datos y otro para recibir. Básicamente puedo leer los datos en otro momento. No la polaridad sí la tengo que respetar, pero sí podría utilizar la fase opuesta, ¿sí? No necesariamente hay que respetarlo, pero sí sería un poco raro. Lo normal es que se utilice la misma configuración tanto para enviar como para recibir datos. Para poder establecer una comunicación por SPI, tienen que seguir los siguientes pasos. Primero que nada, definir si el dispositivo va a ser el maestro o el esclavo. O si tengo varios dispositivos, cuál va a ser el maestro y cuáles van a ser los esclavos. ¿Sí? Luego definir el tamaño del dato a transmitir y su orden. Algunos dispositivos ponen primero el bit más significativo y otros el menos significativo. ¿Sí? No recuerdo exactamente cuál, pero me pasó también con un dispositivo que era para grabar audio, que tenía el orden del SPI invertido. La SD lo tenía de una forma, la pantalla lo tenía de otra, no me acuerdo qué otro dispositivo también manejaba el mismo micro, lo tenía en orden, y el micro que grababa audio lo tenía invertido. Me volví loco tratando de ver dónde estaba el error, que le puse un osciloscopio y digo, pero tiene un 1, ¿por qué hay un 0? Ah, ya al final hay un 1. Fui a los datos, me fijé en el diagrama y estaba invertido a lo que todos los otros dispositivos usaban. ¿Sí? Entonces, es otro parámetro configurable, no es que el fabricante hizo algo raro, sino que yo pensaba que el orden siempre era el mismo, y no, en SPI se puede definir si el primer bit es el más significativo o el menos significativo de la palabra. ¿Se entiende? Usualmente se transmiten entre 8 y 32 bits. Repito, se pueden transmitir cadenas bastante largas, dado que la comunicación es sincrónica. ¿Sí? Y en cada bit hay nuevamente un flanco de clock que me restaura el sincronismo. ¿Sí? Se debe definir el modo de operación, polaridad y fase. Ya vimos que hay 4 modos diferentes. Se debe definir la frecuencia del reloj. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque algunos dispositivos o algunos sensores o lo que sea que quiero manejar tiene su limitación en cuanto a velocidad. Está bien, dado que hay un reloj, el maestro define la velocidad. ¿Sí? No hay que configurarle al dispositivo esclavo a qué velocidad funcionar. Simplemente el maestro impone la velocidad. Pero algunos dispositivos esclavos sí tienen limitaciones y hay que respetar esa limitación. ¿Sí? Adelante. Ok. Han puesto mal el horario del sistema operativo. Sí, han puesto que rendíamos a las 4. Y nosotros le hemos dicho ya a las 4:30 y nos mandó de vuelta la notificación. Entonces probablemente va a haber gente del sistema operativo intentando entrar. Ya terminó. Creo que no queda diapositiva. Sí, no diapositiva. Me perdí. Un dispositivo que manejamos por SPI fue una pantallita gráfica, ¿sí? LCD, de 320 x 240, no esperen que sea Full HD ni 4K la pantallita, pero se manejaba por SPI. Y creo que la máxima velocidad que soportaba era 1 megabit por segundo. Hemos tratado de manejar las 2 megabits para que el refresco sea más rápido, porque hay que mandarle píxel a píxel a la pantalla, y no se podía. ¿Sí? O sea, los dispositivos tienen una velocidad límite. ¿Qué pasaba cuando mandábamos más datos? Llegaban a emitir los datos y se hacía cualquier cosa en la pantalla.
Usualmente las frecuencias son entre 128 kHz y 8 MHz. ¿Sí? Esa es la frecuencia de clock. Si yo tengo una frecuencia de 8 MHz, ¿qué velocidad de transmisión tengo? ¿Qué velocidad tengo de comunicación? Si no se dan cuenta con eso, ya no sé qué hacer por ustedes. Si el clock tiene 8 MHz de frecuencia, ¿cuál es la velocidad de bits? Kilobits por segundo. ¿Qué? Kilobits. ¿Cuántos megahertz tendrías kilobits? Para encontrar la frecuencia de reloj, perdón. 8 megahertz. Se 8 megabits por segundo. 8 megabits por segundo. Fíjense la velocidad que alcanza ese CPI. ¿Sí? O sea, es bastante superior a la velocidad que teníamos con WART, que el límite lo veíamos en 115, 200 kilobits, o sea, no llegaba al mega. Con el RS32 y el RS435 vimos que se podía llegar al orden de los megas. ¿Sí? En esto, estamos tranquilamente en 8 megas y se pueden alcanzar velocidades más altas incluso. ¿Sí? A muy cortas distancias o para tarjetas SD. ¿A qué velocidad le transfiere una tarjeta SD? Era mucho. Bueno, no transfiere mucho comparado con un PCI Express, digamos, 4.0, pero Sí, son megas por segundo. son megabits por segundo. Y bueno, aquí está, 8 megabits por segundo. ¿Sí? Estamos en el horno. Sí. Las tarjetas clase 10 transmiten hasta 50 megabits, si no me equivoco. Sí. Bastante más, ¿sí? Y no te parece mucho. Debería haber nacido hace 20 años, a ver, es mucho que parece 8 megabits. A partir de entonces, podemos empezar a transferir los datos. Una vez hecho todos estos pasos, ya podemos empezar a transmitir los datos entre los dispositivos. En la EDUCIA tenemos varios registros de control y de estado mapeados en memoria para manipular, para comandar, configurar y utilizar el módulo SPI que tiene integrado. Tenemos el registro CR de control que configura los parámetros de la conexión, acá donde configuramos la polaridad y, todo, la fase y todos los demás parámetros. El SR que es el status, que nos va a decir si hay un dato que haya llegado, si hay un dato por enviar. ¿Por qué te has comido una línea? Pero te acabo de aparecer. O sea, que se come un par de píxeles me parece bien, que se come una línea entera es raro. DR, que es donde se escriben y se leen los datos a enviar y recibir. Datos de color, dato interesante. Como se envían y se reciben datos en simultáneo y siempre al mismo tiempo, o sea, no es que yo no sé cuándo lo recibir, siempre lo recibo mientras estoy enviando. Yo puedo tener un solo registro. En medida que van saliendo los bits de acá, van entrando los bits por el otro lado. Entonces tengo un solo registro de donde escribo los datos y leo los datos. ¿Cómo funciona el módulo SPI entonces? Pongo el dato a enviar en ese registro, habilito la comunicación y se empiezan a enviar los datos uno por el chip select. ¿Sí? Bueno, perdón. Pongo los datos, habilito el chip select y ahí inicia la comunicación. El módulo solo se va a encargar de enviar los clock, de enviar los bits, recibir los bits, ponerlo en el mismo registro. Una vez terminado de enviar, se me interrumpirá el micro, se me avisará con un bit, inactivo el chip select y leo el dato recibido del mismo registro donde yo puse el inicial. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en el mismo registro de desplazamiento, los datos van saliendo por acá y entrando por el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el CCR es el clock count que configura cuántos ciclos del reloj principal son un ciclo del reloj SPI. ¿Sí? Básicamente, muy parecido a lo que hacemos con el baud rate generator, ¿sí? Cuando configuramos la velocidad del clock del maestro tiene que ser un submúltiplo, perdón, de la velocidad del clock de la CIA, ¿sí? Del micro principal. Y este número, por el cual vamos a dividir, debe ser un número par mayor o igual que 8. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Por qué mayor o igual que 8? No puede ser 6. Debe ser que hay alguna lógica parecida a los 16 ciclos del WART. ¿Se acuerdan? Que por cada bit yo tenía 16 ciclos de clock. Para poder centrarme en el medio del bit para leerlo, debe haber lo mismo acá. Entonces, por cada 4 ciclos, yo leo el bit. No puedo multiplicar por más de 8, porque si no, la velocidad del clock principal del micro no le va a permitir leer el dato a la mitad del bit.
¿Se entiende? Resumen. Interfaz SPI. Es un estándar de facto para comunicaciones de corta distancia, no para poder tirar cables con SPI. ¿Sí? Es normalmente para dos dispositivos que están soldados a la misma placa. Lo que unen los dos dispositivos son pistas de cobre, no cables. ¿Sí? Comunicaciones sincrónicas, full duplex, multipunto y de tipo maestro-esclavo. Es muy versátil y muy flexible porque permite 4 modos de configuración. Es bastante simple y de bajo costo. ¿Sí? Ocupa un solo buffer para enviar y recibir. Es muy barata. Permite conexión de múltiples dispositivos en paralelo o mediante la conexión encadenada, la conexión DC Chain que vimos recién. Y tiene 4 modos de operación. Es un protocolo bastante simple que no tiene control de flujo ni detección de errores. Solamente tiene el clock, salida de datos y entrada de datos. Y tiene registro de control y de estado mapeados en la memoria, por lo menos en el caso de la CIA, o en los diferentes micros que posean un módulo SPI. ¿Sí? ¿Estamos? No hay diapositiva de agradecimiento, me la como. No le pueden venir. ¿Dudas? ¿Alguna duda de esto? Parece bastante rápido SPI, me da miedo de que no haya entendido nada. Pero no sea la primera vez. ¿No? ¿Tienen hambre, sueños, si quieren ir? Vayan a tomar un café antes de la clase de qué tienen. Reptil. Ah, de Antes del parcial.